Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Le damos muchas gracias a Dios porque nos permite una vez más, nos da la oportunidad una vez más de poder escuchar de su palabra. Y hoy le quiero dar gracias a Dios por el privilegio que me da, pero antes de empezar y trasladar lo que Dios puso en mi corazón, quiero que me acompañe a orar. Y ahí donde usted está, cierre sus ojos. Vamos a dedicar este tiempo a Dios, que sea Él el que se mueva, que sea Él quien hable. Amén. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias porque eres bueno. Gracias porque tus misericordias y tus bondades son nuevas cada mañana. Gracias porque sabemos que hasta el día de hoy tú no nos has abandonado, ni nos has dejado desamparados. Te suplicamos, Padre, que hoy hables a nuestra vida. Que esta palabra venga como rocío del cielo, Señor, y caiga sobre nuestra tierra. Nos acercamos con un corazón agradecido, Señor, y con un corazón preparado para recibir lo que tú tienes para nosotros. Muévete tú, que no sea yo, sino que seas tú el que hable. Te dedicamos este tiempo a ti, toma el control de este tiempo. Amén. Bueno, hermano, yo le quería hablar de algo que el Señor habló a mi corazón y fue un poco acerca de lo que nuestro apóstol ha hablado y en uno de los foros virtuales. A mí me impactó mucho un versículo que él mencionaba y lo que él explicaba. Entonces yo voy a tratar de trasladárselo a usted y de ampliar un poquito más ese texto que él explicaba, y le pido a Dios que me dé a entender, ¿verdad? Quiero que me acompañe a leer Juan 17:11 y dice: ya no estoy en el mundo, está hablando Jesucristo, ¿verdad? Pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros. Cuando nuestro apóstol explicaba este versículo, no sé si alguno de ustedes escuchó ese foro, ¿verdad? Pero yo quedé impactada, hermano, porque esa palabra estoy viene del griego 15:10, es eimi, y es un singular presente, viene del verbo yo existo y básicamente quiere decir ser. Entonces, cuando él explicaba este texto, mencionaba que Jesucristo dice: yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Él estando en la tierra dijo eso. Entonces, nuestro apóstol mencionaba que Jesucristo físicamente, ¿verdad?, estaba con todos, pero Él estaba en una dimensión diferente. Él se movía en un ambiente diferente, en una dimensión diferente. Por eso Él hizo todas esas señales, esos prodigios, esos milagros, porque Él estaba en una dimensión diferente. Espero que me esté dando a entender, hermano. Entonces yo puedo ver de que Él físicamente estaba con todos, pero espiritualmente no. Espiritualmente Él estaba en una dimensión diferente. Entonces dice: yo ya no estoy en el mundo, pero Él estaba en la tierra. Yo ya no estoy en el mundo, sin embargo ellos están en el mundo, refiriéndose a un ambiente espiritual, ¿verdad? Él ya no estaba espiritualmente con los demás. Pero en ese mismo capítulo, en el versículo 24, dice: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo, donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces dice Jesucristo: yo ya no estoy en el mundo y quiero que ellos estén donde yo estoy, en un presente. Y nuestro apóstol explicaba eso re bien, porque decía, no dice donde yo voy a estar o donde yo estuve, sino que dice donde yo estoy. Pero entonces, ¿dónde estaba Él? ¿En qué dimensión se movía Él? Y aquí en el versículo 24 nos deja ver claramente que nuestro fin aquí en la tierra, nuestra meta estando físicamente aquí en la tierra, tiene que ser llegar a estar en esa dimensión donde Él se movía, movernos en esa dimensión, en ese ambiente donde Él realizaba todas esas señales, esos prodigios, esas maravillas. Y Él dijo: mayores cosas de las que yo haré van a hacer ustedes, mayores cosas. Pero ¿cómo las vamos a lograr hacer? En esa dimensión, en ese ambiente donde Él se movía espiritualmente. Entonces, nuestra meta aquí en la tierra debe ser estar en esa dimensión. Pero ¿cuál es esa dimensión? En Juan 14:10 dice:
¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Entonces, acá ya nos deja un ambiente más claro, ¿verdad? Porque vemos de que Él estaba en el Padre. ¿Cuál es esa dimensión? El Padre. ¿Dónde quiere Jesucristo que nosotros alcancemos? ¿Cuál es esa dimensión? ¿Cuál es ese ambiente? En el Padre. Sabemos que es muy diferente estar con Dios a estar en Dios. Es muy diferente caminar junto al camino a estar en el camino. Eso ya no lo han explicado, pero yo hoy lo quiero ampliar un poco más. Entonces, esa nueva dimensión a la que tenemos que llegar es estar en el Padre. Pero me impactó más porque ese mismo versículo, pero en la versión de la Reina Valera de 1960 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Aquí ya es diferente, dice no dice yo estoy, dice yo soy. Es muy diferente, ¿por qué? Es diferente el decir yo estoy al decir yo soy, porque le voy a poner un ejemplo así rapidito. Yo puedo estar en la iglesia sentada sin hacer nada. Yo estoy. Pero cuando yo sirvo, cuando yo me meto en la alabanza, cuando yo me meto en la adoración, cuando escucho la prédica, yo ya no solo estoy, sino que yo soy. Yo me desarrollo en la iglesia. Entonces, no basta solo con estar en el Padre. Debemos desarrollarnos y ser en el Padre. Cuando dice yo soy, ya implica una actuación, un actuar, un obrar. Entonces, en base a esto, hermano, yo le puse como título en Dios, esta nueva dimensión que Dios, pues Él quiere que alcancemos estando aquí en la tierra. Implica estar en Dios y ser en Dios. No solamente estar, sino que también ser, desarrollarnos en Dios. Y es muy difícil alcanzar esta dimensión y vamos a ver después por qué. Y hay unos personajes en la Biblia que usted puede ver más detenidamente, hermano, que entraron a esta dimensión, pero que se salieron de esta dimensión. Entonces es muy diferente entrar y es muy diferente o es más difícil todavía permanecer, desarrollarnos en Dios. Yo le puse ahí una línea de bendición, espero que usted la pueda visualizar. Y nos han explicado que como hijos de Dios tenemos que tener presente y debemos saber de dónde venimos y a dónde vamos. Venimos de la casa del Padre y vamos a la casa del Padre. Pero yo le agregaría algo más, hermano, en mi punto de vista. Venimos del Padre, pero acá en la tierra debemos estar en el Padre para regresar al Padre. Entonces es una línea de bendición tremenda que cuando la logramos comprender y logramos escudriñar la bendición que trae para nuestras vidas, nos vamos a llevar una gran sorpresa. Entonces, sí, hermano, venimos del Padre, pero depende de nuestra estadía espiritual aquí en la tierra si vamos de regreso al Padre. Entonces, venimos del Padre, debemos estar, ser, desarrollarnos en el Padre para regresar al Padre. Y mire que ya estamos a nada de irnos. Ya lo que se ha estado predicando, lo que está aconteciendo, estamos a nada de irnos, hermano. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que logremos llegar a esta dimensión. Todavía hay tiempo, todavía hay oportunidad. En Colosenses 2, desde el versículo 5 dice: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, está hablando Pablo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándonos al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. Así andad en Él. Entonces, Dios me permitió ver, hermano, en este versículo que para empezar, como a llegar a esta dimensión, a entrar en esta dimensión, nosotros tenemos que recibir a Cristo. Quizá la mayoría que esté viendo esto, pues ya ha recibido a Cristo, pero quizá alguno no. Entonces, para ti que aún no has recibido a Cristo, pues Dios te da la oportunidad para que lo recibas y empecemos a andar en Él.
Entonces, si tú no has recibido a Cristo, tú los puedes recibir hoy y abrirle tu corazón al Señor y empezar a caminar en Él. Es la mejor decisión que vas a tomar en tu vida. Recibir a Cristo es la mejor decisión, hermano. Y si tú por algún motivo, razón, circunstancia te has alejado de Dios, pues Él también, como un Padre amoroso, está dispuesto a perdonarnos y nos acepta otra vez en Él para ser edificados en Él. Entonces, en el versículo 7 dice: firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuiste instruidos, rebosando de gratitud. Mira, hermano, esto va tan acorde a lo que yo le quería platicar hoy, porque dice firmemente arraigados y edificados en Él. Cuando una cosa está arraigada, cuando algo está penetrado en otra cosa, no viene cualquier viento y te mueve, no viene una tormenta y te mueve, no. ¿Por qué? Porque hay un arraigo, ya se compenetró algo. Entonces debemos estar arraigados en Él, edificados en Él. Están los 5 ministerios que su función es edificar a la iglesia. Y si tú has escuchado todas las prédicas que hemos recibido durante este tiempo, hemos tenido esa administración, esa edificación en Él. Entonces, estar arraigados y edificados en Él. El primer paso, recibir a Cristo. Si tú ya lo recibiste, hermano, ya vamos empezando bien. Si tú aún no lo has recibido, tienes oportunidad para hacerlo. Tienes oportunidad para ser parte del cuerpo de Cristo. Pero continuemos. Voy algo rápido porque me quiero detener más adelante. En Juan capítulo 17, versículo 22, quiero que me acompañe a leer desde el versículo 19. Dice: y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por las palabras de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Entonces, aquí ya vemos una unidad, hermano. Ya es Dios en nosotros y nosotros en Dios. Cuando recibimos a Cristo, Cristo está en nosotros y el Padre está en Cristo y nosotros en Él. Entonces, ¿qué pasa cuando ya hay una unidad? ¿Qué pasa cuando ya somos uno? Porque aquí ya no estamos hablando de nosotros por un lado y el Señor Jesús por otro. No, ya somos uno. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros empezamos a hablar como Dios quiere que hablemos. Empezamos a obrar como Dios quiere que obremos. Empezamos a pensar lo que Él piensa. Hermano, llegamos a sentir lo que Él siente. El amor que tiene Él es amor. Entonces, eso lo logramos experimentar nosotros de una manera sobrenatural. Pero me llama la atención que al final del versículo dice: para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no somos nosotros los que nos vemos. ¿Cómo así? Que ya en nosotros, que en nuestro rostro se refleja la bondad de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque ya no somos nosotros. Entonces, que nosotros podamos permanecer en una unidad con Él. Amén. Bueno, no sé si usted lo ha hecho, pero yo lo he hecho, hermano, cuando me tocaba servir o ministrar diezmos y ofrendas o algo por el estilo, un privilegio, yo le decía: Señor, que no sea yo, sino que seas tú en mí. Y eso tendría que ser en todos los aspectos de nuestra vida, hermano. Que en nuestro rostro no se vea reflejado esa tristeza, esa amargura que el enemigo muchas veces implanta en nuestra vida, sino que sea Dios el que se vea. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros en esta nueva dimensión?
¿qué es lo que Dios tiene preparado? ¿Cuáles son los planes de Dios para nosotros? ¿Cómo nos vamos a desarrollar? ¿Cómo vamos a ser y no solamente estar en Él? ¿Cómo vamos a obrar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? Entonces, en 1 Corintios 1:7 dice: de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice que nada os falta en ningún don. Quizá tú tengas un don, 2 dones, varios dones, o quizás aún no has anhelado tener un don. Entonces, en esta nueva dimensión, ya estando en Dios, nosotros vamos a desarrollar nuevos dones. Vamos a desarrollar nuevos talentos. Y quizá me diga, hermana, pero ¿cómo? Si estamos en casa, la situación está grave. Pero mira, hermano, hay posibilidades de servir, hay posibilidades. Cuando nuestro pastor hablaba acerca de el servicio de Elías Tisbita, no sé si usted escuchó esa prédica, pero si la escuchó, si no la ha escuchado, escúchela de verdad. El Señor habló a través de nuestro pastor de una forma impresionante, porque no es momento de quedarnos paralizados en nuestra casa, sino que desarrollar nuevos dones, desarrollar nuevos talentos, el don de profecía, el don de hablar diversos géneros de lenguas, de interpretación de lenguas, el don de milagros, el don de sanidades, el don de fe. Esos dones los podemos desarrollar, pero está en nosotros el querer tener el anhelo y decirle: Señor, yo quiero desarrollar nuevos dones, yo quiero desarrollar nuevos talentos. Por ejemplo, no me refiero solo a estos dones, ¿verdad? Porque también están los dones de ayuda, el don de servir, el don de enseñar, el don de corregir, el don de dirigir, el don de mostrar misericordia. Mire, este don de mostrar misericordia impacta tanto mi corazón, porque quizá en este momento que estemos pasando, ¿verdad? Esta circunstancia en la que estamos viviendo en el mundo, es decir, físicamente, no espiritual, el enemigo ponga en nosotros el pensamiento de decir: no puedo, decir, pero si el que necesita misericordia soy yo, ahorita yo estoy en la miseria, yo estoy mal. Y mira, hermano, déjame decirte algo. Si tú tienes a Cristo, tú lo tienes todo. Si tú recibiste a Cristo, no hay de qué preocuparse. Cristo es todo, Él basta, no necesitas nada más. Entonces, en nosotros está el mostrar misericordia, ese don de mostrar misericordia. Porque si tú tienes a Cristo, tú tienes a un Jehová que te levanta, a un Jehová que te sostiene, a un Jehová que sana. Ese es Cristo en nosotros. Pero ¿qué depende ahora? Que nosotros mostremos esa misericordia con otras personas que sí necesitan a Cristo. Entonces, en Marcos 9:25, usted ve la historia de cuando Jesús sana a un hombre de un espíritu que lo había tenido atormentado por años. Los dones que Jesús manejaba definitivamente estaban en otro nivel, ¿verdad? Estaban en otro nivel, pero no significa que usted y yo no los podamos alcanzar, porque Él dijo: mayores cosas de las que yo hice van a hacer ustedes. Entonces, si Él lo hizo, nosotros también. Si Él hizo milagros, si Él tuvo el don de sanidad, nosotros también podemos. Un ejemplo de ello es Pablo. Pablo, allá en Hechos 16, él estaba predicando con Timoteo en Filipos, y una mujer decía: los siervos del Dios Altísimo. Se lo estoy parafraseando, ¿verdad? Pero usted puede leer la historia detenidamente. Y dice: los siervos del Dios Altísimo. Y Pablo logra discernir el espíritu que se movía en ella y reprendió ese espíritu. Entonces, eso lo podemos hacer usted y yo también. Pero en esa dimensión, carnalmente no lo podemos hacer. Estando espiritualmente con el resto del mundo, no lo podemos hacer. Estando solamente junto al camino, no lo podemos hacer. Tiene que haber una manifestación de Dios de forma diferente. La gloria de Dios se va a mostrar de una forma diferente. No sé si usted
también escuchó la prédica de nuestro pastor cuando hablaba acerca de la gloria postrera. Y yo decía, eso es tan acorde a lo que yo voy a decir, porque él decía, va a ser mayor, va a ser diferente, no va a ser igual. Y es la que Dios tiene preparado para ti y para mí, pero estando en esa dimensión. Vamos a experimentar todo eso que nuestro pastor hablaba. Si usted no la ha visto, también la puede ver. Vamos a experimentarlo estando en Dios, en esa nueva atmósfera, en esa nueva dimensión, esa gloria que da buen nombre. Amén. Entonces, yo encontré un obstáculo muy grande, hermano, muy, muy grande. Y cuando hablamos acerca del miedo, acerca de este obstáculo han hablado mucho desde los días de la operación de Elías. Nos ministraban, nos hablaban acerca del miedo, ¿verdad? Y cómo este repercute en nuestras vidas. Y a mí me impacta tanto porque este obstáculo en especial, este dardo del enemigo, va ahí. Es decir, va a querer atacar cuando tú vas a desarrollar un nuevo don o cuando tú vas a querer desarrollar un nuevo talento. En Mateo 25, 24 vemos la historia de los talentos, la parábola. Entonces, en el versículo 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Ya sabemos que a los que se les fue dado más talentos, ellos lo trabajaron, lo multiplicaron. Presentaron ante el dueño, presentaron más talentos. Pero al que le fue dado un talento, él tuvo miedo y lo escondió. No lo quiso desarrollar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el enemigo llega usando el miedo para que nuestro corazón desfallezca y quitar ese anhelo de querer desarrollar nuestros dones y nuestros talentos. Sabemos que la situación que estamos viviendo es grave, es grande, pero el plan de Dios para sus hijos es diferente. Es decir, el mundo está viviendo una etapa, pero la iglesia está viviendo otra muy distinta. Pero quiera que no, hermano, todo lo que pasa a nuestro alrededor repercute en nosotros. También nos daña. Todo lo material, lo que se está suscitando ahora, también llega a nuestro corazón, hermano. Por la economía, por las enfermedades. Quizá alguno se quedó sin trabajo, ya no tiene las mismas ganancias de antes. Quizás algunos hasta nos hemos enfermado y mira, hermano, te voy a decir algo. Es entendible que esto llegue a nuestro corazón. Es decir, es entendible que estemos preocupados, es entendible que estemos con miedo, que ministremos muchas veces ese miedo a los de nuestra familia, a los que nos rodean. Es entendible, pero no es normal, no es lo correcto. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que en el mundo van a tener aflicciones, dice el Señor. Van a tener aflicciones, o sea que es necesario que pasemos por esto. A veces es necesario que estemos pasando por una prueba, por una tribulación, por un desierto. Si tú te llegaste a quedar sin trabajo, si tú te enfermaste, es necesario que pasemos por eso. Para que venga Dios y pruebe nuestro corazón y diga, ok, entonces ¿dónde estás? ¿Estás conmigo o estás en mí? ¿Estás junto al camino o estás en el camino? Esto va a determinar en qué posición estamos espiritualmente acá en la tierra. ¿Cómo nos está afectando todo esto que mira, hermano, que para el mundo quizás es una gran desgracia, por decirlo así, un gran problema. Pero como ya te dije, para los hijos de Dios es diferente. Para los hijos de Dios es una oportunidad. Yo veo todo esto, hermano, como una oportunidad que el Señor nos ha dado. Una oportunidad donde se va a ver realmente quién eres y dónde estabas antes y dónde vamos a estar ahora. Todo esto de los nuevos dones, los nuevos talentos, mira, hermano, no podemos salir igual de esto.
no podemos salir igual de esta tribulación que estamos pasando, no podemos salir igual. Si teníamos un don, un talento, no podemos salir con un don y un talento. No, hermano, desarrollémoslos, trabajémoslos, esforcémonos. Es el tiempo de los esforzados. Y mira, ya es lo último que estamos viviendo acá en la tierra. Entonces, lo voy a decir así en el buen chapín, hermano. Pongámonos las pilas. Pongámonos las pilas porque ahorita se va a ver verdaderamente quiénes están en Dios. Quiénes se están desarrollando en Dios. ¿Cómo te estás desarrollando en Dios? Entonces, dice la Biblia, en el mundo van a tener muchas aflicciones. Pero confiad en mí, dice el Señor, porque yo ya he vencido el mundo. Entonces, ¿de qué te preocupas, hermano, si Dios es más grande que cualquier situación física que esté pasando? Dios es más grande, Dios es más fuerte, Dios es más poderoso. Y como ya te dije, si tú lo tienes a Él, tú lo tienes todo. Tú lo tienes todo. Entonces, eso es lo que te dice hoy el Señor a ti. Mira, hermano, yo no estoy hablando por mi propia cuenta. Eso es lo que el Señor te dice a ti. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué te aflige? ¿Qué te tiene con miedo? ¿Qué te tiene triste? ¿Por qué está tu corazón agobiado? ¿Por qué tu corazón ha desfallecido? ¿Acaso no dije yo que te iba a hacer feliz? ¿Acaso no te prometí que te iba a sostener con la diestra de mi justicia? ¿Por qué tienes miedo? ¿Acaso no soy yo más grande? Eso es lo que el Señor te dice hoy. Él es más grande que lo que está pasando. Quizás tú me digas, sí, hermana, es duro, es fuerte, está bien, hermano, yo te entiendo. Todos hemos pasado por una situación dura, pero Dios es más grande. Aprendamos a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque estando arraigados, compenetrados en Dios, no nos va a mover lo que está pasando alrededor. La situación puede ser muy grande, sí, pero Dios va a ser más grande. Buenas obras. En Efesios 2, desde el versículo 8 dice, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Entonces, cuando dice siguiendo el camino que Él ya había preparado, cuando menciona que Él ya había preparado, no significa solamente que Él dijo, bueno, acá está, sino que Él pasó por ese camino. Él lo preparó para que cuando tú y yo pasáramos, no tuviéramos de qué preocuparnos, sino que confiar en Él. Entonces, Jesucristo estando aquí en la tierra, también pasó por lo que nosotros pasamos. Él lloró, Él estuvo triste, Él tuvo miedo, Él fue tentado. Entonces, cuando menciona el camino que Él ya nos había preparado, significa que Él ya mostró por dónde vamos a pasar y qué debemos de hacer. Acordémonos que a los hijos de Isaacar, a ellos no solamente se les revelaba qué tiempo estaban viviendo, sino que también qué debían de hacer, cómo debían de obrar. Entonces, en esa postura debemos de estar tú y yo. Y decir, Señor, ¿qué estamos viviendo? ¿Dónde estamos pasando? Individualmente, como familia, como congregación, ¿qué estamos haciendo? ¿Por dónde estamos pasando? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos obrar? Y mira, hermano, las buenas obras son resultado de la redención. Cuando Jesús vino y murió por nosotros, Él nos redimió, hermano. Él nos restituyó. Y cuando tú y yo lo recibimos, Él da más de su gracia, más de su amor. Y me impacta tanto porque, ¿cuáles son esas buenas obras? Sabemos que las buenas obras se traen al altar. Es decir, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestros diezmos, nuestras ofrendas.
Pero quizá me diga, hermana, pero eso cualquiera lo puede hacer. No, hermano. ¿Por qué? Porque la dimensión en la que yo te estoy hablando es nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestros diezmos y ofrendas, pero de una forma completamente diferente. Es decir, quizá antes veníamos a la iglesia y veníamos a alabar y adorar los 30, 45 minutos, a escuchar la prédica de 1 hora y nos vamos a presentar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque qué vergüenza presentarse con las manos vacías. No, hermano, esto es bien diferente. ¿Por qué? Porque ahora podemos pasar horas alabándolo y adorándolo a Él. No te digo que pases tú todo el día, aunque se puede. ¿Cómo? Podemos estar trabajando y podemos estar glorificándolo. Podemos estar estudiando, podemos estar haciendo limpieza, podemos estar atendiendo a nuestra familia y glorificándolo a Él, alabándolo a Él. Ya no va a ser cosa de un ratito. Ya en nuestro corazón está el anhelo y el deseo de glorificarlo a cualquier hora, en cualquier momento, sin importar lo que esté pasando. Entonces, preparémonos desde ya, porque si en tu corazón está el querer regresar con el Padre, el querer ser parte de esa novia, de esa parte de la iglesia que se casa, debemos prepararnos para lo que nos espera ahí arriba. Allá arriba, hermano, es una alabanza y una adoración eterna, eterna. Y acá en la tierra muchas veces no queremos ni alabar ni adorar unos 15 minutos que ahora pasan ahí en los videos o 20. Es necesario, hermano, que estas buenas obras sean diferentes. Estando en Dios, tú ves que estas buenas obras son diferentes. Tú sabes cómo estás, tú sabes lo que has hecho, entonces ya estando en Dios vas a ver un cambio más notorio. Nuestros diezmos, nuestras ofrendas, mira, hermano, el diezmo no es nuestro, eso le pertenece a Él, no es nuestro. Y las ofrendas, un versículo que yo leí anteriormente cuando Pablo les hablaba a los colosenses y decía que ustedes estén rebosando de gratitud. A pesar de cualquier cosa, hermano, está rebosando de gratitud. Yo no sé cómo estás tú, pero yo estoy muy agradecida con Dios por todo lo que Él ha permitido en mi vida, pero también por todo lo que Él no ha permitido. Por todo lo que he pasado, pero también por lo que no he pasado aún. Y yo le agradezco a Dios, porque a pesar de todo yo sé que Él me sostiene. A pesar de todo yo sé que Él es el que está en mí. Y yo confío en Él. Entonces vemos el agradecimiento de una forma diferente. Vemos que ya no es solo el hecho de venir y traer nuestros diezmos, porque la Biblia dice que no nos presentemos con las manos vacías. No, hermano. No es que tú digas, ve, aquí está. Ay, no me alcanza, pero aquí está. Ay, es que qué vergüenza, ni modo, aquí está. No, hermano, no. Así no son las cosas. Entonces, en Dios tú aprendes a despojarte primero de lo que no es tuyo, porque el diezmo es de Dios, y a mostrar tu agradecimiento de una forma extraordinaria, de una forma diferente. Entonces, todas estas buenas obras, por supuesto que hay más, pero yo me quise enfocar en ellas. Todas estas buenas obras las vas a experimentar de forma diferente. Y lo vas a ver, ¿por qué? Porque tú te conoces y tú sabes cómo lo hacías antes y cómo lo vas a hacer ahora. Quiero continuar, pero ahí está. En Cantares 2:5 dice: fortalézcanme con pasteles de pasas, refrésquenme con manzanas, porque desfallezco de amor. Mira, hermano, yo me voy a detener un poco más en estas nuevas experiencias. ¿Por qué? Primero voy a mencionar que el libro de Cantares es uno de mis libros favoritos de la Biblia, porque es un libro poético donde se ve una relación tan íntima entre el amado y la amada. Por ejemplo, el amado dice: mi amada, como un lirio entre espinos, así es mi amada entre las doncellas. La amada dice: mi amado es mío y yo soy suya.
O sea, ya es algo totalmente diferente. Vemos como, déjeme ponerle esta palabra, como un enamoramiento, como algo apasionado entre el amado y la amada. Ya no es algo de que la amada por aparte y el amado por aparte, no, ya son uno. Ya es una relación más íntima, una relación más estrecha. Entonces, sabemos que las manzanas son experiencias nuevas. Y eso es lo que nosotros vamos a lograr ver y vamos a lograr palpar en esta nueva dimensión. Nuevas experiencias. Algo que jamás hayas vivido, algo que jamás hayas experimentado, algo que jamás hayas sentido, algo diferente. Algo que tú digas, esto nunca me lo imaginé, esto es totalmente diferente a lo que yo he pasado, a lo que yo he vivido. Entonces, el Señor puso en mi corazón que yo le trasladara a ustedes una experiencia propia, porque yo no voy a hablar de esto si yo no lo he vivido. Entonces, y yo les puedo asegurar, hermano, de que es algo totalmente diferente. Entonces, sé que no es día de testimonios, ¿verdad? Pero si fue de bendición para mi vida, espero que se haga rema y bendición en la suya. Y con un hermano que me esté viendo y que sea de bendición, yo hice lo que tenía que hacer. Entonces, si Dios lo puso en mi corazón fue por algo, hermano. Y yo te voy a platicar algo de lo que yo he pasado. Yo hace muchos años, yo he servido en diferentes áreas de la iglesia, pero yo decía, el área en la que jamás voy a servir, jamás va a ser en evangelismo. Yo decía, eso no es lo mío, yo por ahí no paso. Eso no es para mí, yo no nací para eso. Que yo decía, hermano, que Dios me perdone. De verdad, yo ya le pedí perdón a Dios por todo lo que estaba en mi corazón, ¿verdad? Y por todo lo que yo decía. Pero yo decía, qué vergüenza salir a la calle y hablarle a la gente de Cristo. Qué vergüenza, ¿qué les digo? No sabría qué decirles. Es decir, yo no puedo. Yo dije, no, mira, hermano, de verdad, yo me estoy ministrando aquí con usted. Yo dije, no puedo, yo ahí no puedo. Y luego, hace 2 años ya casi, nuestro pastor ministraba un tema y se movió un espíritu evangelístico, hermano. Y mira, te voy a ser totalmente sincera. Yo ese día que vine a la iglesia, yo no estaba esperando, cuando él empezó a predicar y empezó a ministrar, yo no esperaba nada. Es decir, yo dije, yo no voy a recibir la ministración porque eso no es lo mío, porque yo no quiero eso. Esos pensamientos llegan a nuestra mente, hermano, pero los vamos a desarrollar después. Entonces, yo dije, yo no espero nada, solo quiero que se acabe el servicio y nos vamos. Y cuando él estaba terminando de ministrar, yo sentí, hermano, cómo mi espíritu fue habilitado para eso. Fue habilitado en el mover evangelístico. Y desde ese día, en mi corazón, el Señor puso el querer hacerlo. Una parte de mí quería hacerlo, decía, yo quiero experimentar eso, pero otra parte decía, no podés. Es decir, nunca vas a poder hacer eso. Y mira, hermano, con eso que el Señor puso en mi corazón, yo me acerqué con el encargado de evangelismo y poco a poco, hermano, yo me fui capacitando y me dieron la oportunidad de ir a evangelizar, hermano, a los hospitales. Mi primera experiencia fue en un hospital y desde ese día mi perspectiva cambió por completo. Mis pensamientos no fueron los mismos. Desde ese día yo vi la gloria de Dios de una forma diferente. Yo, mira, hermano, no menosprecio ningún área de la iglesia porque yo considero que todas las áreas cumplen con su función, ¿verdad? Todas las áreas ayudan a la edificación del cuerpo de Cristo. Pero evangelismo es diferente porque no trabajamos solo dentro de la iglesia física, sino que nuestro verdadero trabajo está en el campo. Y la Biblia no miente, hermano, cuando dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. La mies es demasiada.
Hay muchas personas con necesidad y los obreros son muy pocos, muy, muy pocos. Entonces, desde ese día yo experimenté algo diferente. Y lo he experimentado por casi ya 2 años que Dios me ha permitido estar en esa área. Y yo ya le pedí perdón a Dios, ¿verdad? Por todo lo que yo decía. Pero esa área es totalmente diferente. Y Dios me usaba de una forma diferente. Porque sí, hermanos, sí es difícil. Es difícil ir a hablarle a una persona de Cristo. Porque el enemigo pone eso en tu corazón. Pero también Dios pone personas que te capacitan, que te habilitan, que te dicen qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. Por ejemplo, en el área de evangelismo hay unos hermanos que yo les digo, ustedes nacieron para hacer esto, que son expertos en esa área, y yo les digo, ustedes, y ellos saben quiénes son, y yo les digo, ustedes nacieron para moverse evangelísticamente. No quiere decir que yo no, pero yo poco a poco me he ido capacitando. Entonces, esa fue mi experiencia, lo que yo pasé. Muchas veces tenemos esa mentalidad de yo no quiero hacer eso. Y nos ponemos en esa posición, hermano, de decirle a Dios, yo no quiero, yo no puedo, yo no me siento hábil, yo no me siento capaz, qué vergüenza, ¿qué van a decir los demás? No, hermano, no. Ya es momento de empezar a desarrollar cosas nuevas. Quizá alguno de los que me estén viendo, Dios ya te dijo que tienes que hacer. Dios ya te dio una oportunidad y una experiencia nueva y tú no has querido hacerlo. Y quizás algunos aún no han tenido esa oportunidad porque no han tenido el querer y el anhelo en su corazón. Entonces, que en nuestro corazón el Señor ponga el querer y el hacer. El anhelo, hermano, de experimentar algo diferente. Y mira, no te estoy diciendo que para experimentar algo diferente tú obligatoriamente te tengas que meter al área de evangelismo, porque no obligamos a nadie, ¿verdad? Y los tratos de Dios con cada uno son diferentes. Pero aunque la Biblia dice, id y haced discípulos, id y predicar el evangelio, pero ya queda en el corazón de cada quien. Como te digo, no es obligación de nadie y no necesariamente te tienes que meter a esa área para experimentar cosas diferentes. En tu casa puedes sentir la gloria de Dios de una forma diferente. Puedes tener una comunicación, una comunión con Dios de forma diferente a como lo has estado haciendo antes. A eso me refiero yo con una nueva experiencia. Una nueva experiencia no solamente implica algo grande. Por ejemplo, ay, hermana, es que yo quiero predicar en un retiro, yo quiero estar en un foro con nuestro apóstol, que yo quiero ir a predicar por estadios completos. Sí, claro que es una nueva experiencia y es bueno que tengamos esos anhelos en nuestro corazón, pero también con el hecho que tú le hables a una persona de Cristo, es una nueva experiencia. No necesitas algo grande. Simplemente decirle a una persona, Cristo te ama. No sabes cómo la gente cambia cuando tú le dices, Cristo te ama, Jesús te ama. Yo conozco a un hermano en evangelismo, una vez estábamos un domingo en la tarde ahí en la Plaza Barrios y venían bajando muchas personas del Transmetro y un hermano se acercaba y le decía, Jesús te ama, ¿quieres aceptarlo? Así, hermano, sin más nada. Jesús te ama, ¿quieres aceptarlo? Y adivine qué pasaba. La gente aceptaba a Cristo. ¿Por qué? Porque hay una necesidad enorme. Y con el hecho de decirle, Cristo te ama, Jesús tiene un plan para tu vida. ¿Quieres aceptar a Cristo, hermano? Es una experiencia diferente. Y yo te voy a decir algo. Yo, en lo personal, no he sentido una mayor gratificación en mi vida. Es decir, no he sentido algo igual que cuando yo gané mi primer alma para Cristo. Fue algo totalmente diferente, fue algo totalmente especial y no te puedo decir qué fue lo que sentí porque tú lo tienes que experimentar. Tú vas a sentir algo diferente. Entonces, no hay mayor placer, por digámoslo así, ¿verdad?, que ganar un alma para Cristo. Ganar un alma para Cristo
es algo totalmente diferente a lo que tú hayas vivido. Y si tú quieres empezar, hermano, como ya te dije, a experimentar cosas diferentes, tú puedes hablarle a una persona de Cristo. Y así empezar a desarrollar nuevos dones, nuevos talentos, empezar a vivir cosas diferentes. En Hechos 16:19 dice: pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. En el versículo 25 dice: como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Entonces yo admiro mucho a Pablo, hermano, no solo por cómo Dios lo usaba, cómo él se dejaba usar, sino por la transformación que tuvo. Él era perseguidor de cristianos y llegó a ser un apóstol totalmente cardíaco, por decirlo así, cardíaco. Y Dios lo usó de formas impresionantes. Entonces Pablo y Silas estando en la cárcel, solo imaginémonos ese ambiente. Un cuarto lleno de presos, rodeado de miedo, rodeado de incertidumbre, rodeado de tantas cosas, hermano, de inmundicia. Y ellos alababan y adoraban a Dios estando en esa situación. ¿Por qué? Porque físicamente estaban con todos, pero espiritualmente no. Espiritualmente ellos estaban en una dimensión diferente. Espiritualmente ellos se movían en una atmósfera de alabanza y de adoración a Dios a pesar de las circunstancias. Entonces, este es un claro ejemplo para nosotros. Cómo movernos a pesar de lo que nos está rodeando. Cómo alabar, glorificar a Dios a pesar de lo que estemos viviendo, de cómo estemos físicamente. Entonces, todo esto que yo te he hablado es cómo Dios nos va usando poco a poco en esta dimensión diferente. Y ya no podemos regresar igual, como te dije. No podemos regresar cuando ya nos congreguemos físicamente otra vez, no podemos regresar igual, porque yo considero que cuando regresemos, y nos lo han estado predicando, cuando regresemos a congregarnos físicamente otra vez todos, la gloria de Dios va a caer de una forma impresionante. La gloria de Dios va a descender como nunca antes lo hayamos visto. Pero tú y yo tenemos que estar preparados. Tú y yo ya vamos a salir de toda esta situación preparados, vamos a salir con nuevos dones, con nuevos talentos, con nuevas experiencias vividas y por vivir, porque aún hay oportunidad, hermano. Entonces, yo le pido y yo le suplico a Dios que en ti, en tu corazón, ponga el deseo, ponga el anhelo de querer experimentar algo diferente, ponga el anhelo que, hermano, que pases a esa dimensión, que pases a estar en Dios, que pases a experimentar la gloria de Dios de una forma como nunca antes lo hayas visto. Y para terminar, hermano, yo te quiero leer 1 Corintios 2:9. Dice: sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado a corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, cuando yo leí este texto me encanta. Y yo dije, yo quiero cerrar con eso, porque es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Cosas que nadie haya visto, cosas, hermano, que ni siquiera hayan subido a corazón de hombre. Otras versiones dice cosas que ni siquiera han imaginado. Solo pongámonos a pensar, cosas que nadie ha imaginado son las que Dios tiene preparadas para nosotros. No sé si tú has visto, hermano, cuando nuestro apóstol ha hablado de cómo a él se le mostró Cristo y cómo él vio a Cristo estando acá en la tierra, ¿verdad? Y luego yo veía una prédica también del apóstol Otoniel Ríos Paredes, y él tiene toda una prédica, hermano, tú lo puedes ver, donde él traslada de cómo a él se le fue revelado el Apocalipsis. Mira que esa prédica me dejó con la boca abierta. Cómo a él se le fue enseñar, cómo Dios le enseñó a él el Apocalipsis, cómo se le fue revelado. Entonces yo me pongo a pensar, algo así quiero yo.
experimentar cosas que nadie haya imaginado, que nadie haya pensado. Ese anhelo debe de estar en nosotros. El decir, Señor, yo quiero algo nuevo, algo que jamás nadie haya visto, hacer algo que jamás nadie haya hecho. Ese anhelo debe estar en ti y en mí. Y todo eso se logra estando en Dios, no estando junto al camino, estando en el camino. Porque Él te va a sostener, Él te va a mostrar dónde estás, Él te va a mostrar qué debes hacer estando en Él. Entonces, yo quiero orar y que usted me acompañe ahí donde está. No importa si está acostado, parado, haciendo alguna cosa, pero tomémonos un tiempo para ponernos en comunión con Dios y que Él sea el que ministre nuestra vida. Que esta palabra que Él ha traído se haga rema, se haga vida en nosotros. Entonces, ahí donde tú estás, hermano, no esperes a que yo empiece, sino que de tu corazón decirle al Señor, yo quiero algo diferente. Yo no voy a salir de esta situación igual. Yo quiero experimentar algo diferente, algo nuevo. Yo quiero ver tu gloria de una forma diferente. Y yo sé, hermano, que esta palabra no está yendo a tu cuerpo, no está yendo a una mente carnal, sino que esta palabra está llegando ahí, a tu espíritu, a tu corazón, a ese corazón que quizá está abatido por el miedo, que está decepcionado, que está triste, a ese corazón que ya no quiere saber nada de nada. A ese corazón le está hablando Cristo hoy, que va a experimentar algo diferente, que vas a sentir algo diferente, vas a empezar a hablar como Dios quiere que hables, vamos a sentir lo que Dios quiere que sintamos, cómo Él se siente cuando tú lo agradas a Él, pero también cuando tú no lo agradas a Él, ¿qué es lo que siente Dios? Entonces, vamos a orar. Mi Señor, te damos muchas gracias porque eres bueno. Gracias por esta palabra que has traído a nuestra vida. Gracias, Señor, por cómo tú has revelado esta palabra. Te suplicamos que se haga vida en nosotros. Nos acercamos con un corazón contrito. Nos acercamos con un corazón humillado, suplicándote, rogándote, Señor, que pongas en nosotros el querer y el hacer. Que pongas, Señor, ese amor, esa pasión por querer estar en tu presencia, por querer estar en ti y no solamente contigo, por querer estar y desarrollarnos en ti. Te suplicamos, Señor, que por favor nos permitas experimentar algo diferente. Queremos ver tu gloria de manera sobrenatural. Queremos ver cómo tú nos usas, cómo ya no somos nosotros los que hablamos, sino que tú eres el que habla, tú eres, Señor, el que obra a través de nosotros. Queremos, Señor, experimentar algo totalmente diferente. Queremos desarrollar nuevos dones, queremos desarrollar nuevos talentos. Que el miedo, Señor, no opaque lo que tú ya pusiste en nosotros. Arrancamos todo miedo, toda angustia de lo que esté dentro de nosotros. Y pon, Señor, ese anhelo, el querer, Señor, más de ti, más de tu gloria. Y damos, Señor, toda alabanza, toda honra, todo poder, toda gloria solo a ti, porque solo tú te la mereces. Muchas, muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, hermano.